lamentablemente de 13 víctimas fatales ya, ¿no? Desde que arrancó allá a finales de octubre, principios de noviembre, los primeros calores, y que acá de ninguna manera estamos culpando a nadie, no menos al cuerpo de guardavidas ni nada, sino que la propia responsabilidad de la gente que lleva a estos desenlaces fatales. ¿Cómo estás, Mati? Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Para nosotros siempre es bueno venir a hablar del tema de lo que sucede con el trabajo de guardavidas, porque nosotros a través de estas notas lo que hacemos es crear conciencia, por un lado, aparte de contar de lo que hacemos, digamos. Claro, claro. Hablábamos de 13 víctimas fatales. Desde que arrancaron los primeros calores, que la gente empieza a ir al río. Sí. ¿No se dieron estos casos aquí en el río San Antonio, menos en la zona de Carlos Paz? El más cercano, si no me equivoco, fue la semana pasada en la localidad de Cabalango, donde una niña perdió la vida, lamentablemente. Pero digo, acá juega mucho la irresponsabilidad de la gente, del bañista, ¿no? Sí, muchas veces, no sé si es irresponsabilidad, muchas veces por ahí un poco de la ignorancia, no lo hacen desde conocer y asimismo hacerlo, sino desde la ignorancia de no saber los peligros que hay en distintos lugares, ¿no es cierto? Ya sea en una pileta de una casa, una pileta de un club, o cualquier balneario o río de la provincia, ¿no es cierto? Mati, yo siempre digo lo siguiente, y si me equivoco acá, vos corregime, digo, estar con un bebé en el agua es hasta peligroso tener 10 centímetros, 10, 15 centímetros de profundidad. Para un niño, un bebé, que vos te descuidas, te das vueltas 5 minutos a hablar con alguien, a tomar unos mates, y dejaste al bebé jugando ahí, ya es un peligro, ¿no? Así es. Nosotros, como parte de las prevenciones, ya sea en el día a día del trabajo, o las anteriores, el trabajo previo que se hace una temporada, se concientiza de que todos los niños, principalmente los pediátricos, que nunca estén solos en el espejo de agua, sea la profundidad que sea. Por ahí uno dice, no, tiene 10 centímetros, acá no se va a ahogar nadie. Claro. Pero si el bebé rota y cae y queda boca abajo, claro, no va a tener la forma de darse vuelta y se puede transformar en una víctima fatal. Qué bárbaro, ¿no? Son formas de concientizar, justamente, por eso lo invitamos hoy. Pero también están las otras advertencias. La advertencia que por ahí le hacen a la gente, ustedes permanentemente, creyendo que son conocedores del lugar, que, por ejemplo, en el lugar donde estuviste ayer estaba profundo, estaba lindo, tenías 1,5 metros, y hoy a lo mejor vas, te tirás creyendo que tiene 1,5 metros y hay una roca, porque se ha movido las profundidades del río. Los ríos serranos cordobeses son así, ¿no? Así es. Los ríos, después de las tormentas, generalmente van cambiando mucho y habitualmente van cambiando. Quizás no con la velocidad que lo hace después de una tormenta, pero habitualmente va cambiando. O va sacando arena de un lado o va poniendo arena en otro. Más que nada el tema de los pozos y los bancos de arena, los que puede llegar a mover poco a poco de un día para el otro. Sí, después de las crecientes, el río cambia su fisionomía casi en un 50%. Mirá vos, sí, cambia muchísimo. Por ejemplo, llega a mover, si es una creciente grande, llega a mover hasta piedras, por ejemplo. ¿Piedras de buen tamaño? Piedras de buen tamaño, sí. Qué bárbaro. Ahora pregunto, Mati, ¿ustedes hacen una advertencia al bañista cuando están llegando? Porque ustedes tienen los distintos puestos de guardavidas. Digo, cuando van llegando gente que ustedes se deben dar cuenta, los perciben, gente que viene por primera vez a un río serrano, le advierten cuáles son los mejores lugares para meterse, dónde va bajando de a poco, dónde hay una profundidad de golpe. Sí, siempre se le va al turista, muchas veces se acerca a preguntar al puesto de guardavidas, y en otras ocasiones, si uno ve al bañista que se está acercando o que se está yendo a una zona que pueda llegar a ver algún que otro peligro, se le avisa, miren, esta zona tengan cuidado en esta y en estas partes. Si tienen niños y no saben nadar, es preferible que se corran a cierta playita. Siempre se les trata de, antes de ingresar al bañario, darles algunas indicaciones, y en el momento del trabajo se hacen constantemente prevenciones. Nosotros más o menos a esta altura de la temporada llevamos más de 700 prevenciones, por ejemplo. ¿Eso qué serían 700 prevenciones? Prevenciones, intervenir para evitar tener el rescate o la curación. Por ejemplo, si nosotros ya sabemos que viene un papá acercándose a un canal, que después de una piedra hay un pozo y no va a poder volver, se le avisa, se acerca caminando y le decís, che, tenés cuidado esta parte,
primero si te animás, fíjate vos solo, claro. y no te acerques con los niños porque puede llegar a ser peligroso. Ahora, en rescates, ¿tienen algún promedio estadística, digamos, de que ustedes arrancaron la temporada? ¿Cuándo comenzaron con el cuerpo de guardavidas ya todo desplegado? Desde el 15 de diciembre. Desde el 15 de diciembre, más de un mes, justamente. Sí. Más de un mes. ¿Qué estadística tienen en rescates, curaciones? Llevamos más de 60 rescates, que a esta altura generalmente nosotros solemos tener mucha más cantidad de rescates. Ah, ¿más todavía? O sea, solemos tener mucha cantidad de rescates y como venimos trabajando haciendo mucho hincapié en el tema de la prevención, nos alegra mucho eso de haber bajado, te diría que un tercio a un tercio de la cantidad de intervenciones, como sea rescates o curaciones. Claro, porque por ejemplo, a un mes de iniciada la temporada, en otros años, por ahí tienen ya 170, 180 Así rescates, es. hoy están en un promedio de 60. De 60. Un poquito más de 60, pero sí, más o menos 60. ¿Alguno de esos rescates fue de momento de mucho peligro, que pasó el bañista? No, la mayoría de los guardavidas suelen intervenir apenas ven la situación de riesgo, la tratan de cortar inmediatamente. Bien, lo que son curaciones han tenido muchas también, intervención por golpes con piedras y demás. Sí, hemos tenido también más o menos un poquito entre 50 y 60, ahí creo que fueron 53, perdón. Sí. Y tres, perdón, se necesitó el servicio de emergencias médicas. Activar el servicio de emergencias médicas. Bien. En los 3 casos fue por caídas, que se golpeaban con el codo. Resbalan. Se resbalaban y se golpeaban con el codo o la cara. Matías, y ahora, por ejemplo, en estas curaciones, ¿alguno de los casos ha sido por imprudencia? Sé que hay muchos jóvenes, adolescentes que les encanta hacer los saltos en alto, malabarismo desde las piedras al agua. ¿Cómo trabajan con respecto a eso para advertirles? Porque ustedes no tienen poder de policía, obviamente. No. Es solamente advertencia, aconsejar, y de ahí queda más la responsabilidad del propio bañista, ¿no? Claro, nosotros contamos también con el apoyo de todo lo que es seguridad urbana y la policía. Nosotros si vemos que un bañista no cumple con las indicaciones que se le están dando, porque no solamente se pone en riesgo la persona que está por saltar de un lugar alto, sino que pone en riesgo las personas que están abajo, y pone en riesgo al guardavidas también que va a ir a intervenir. Claro. Primariamente se habla, se le dice, se explica, y después ya se empieza a silbatear. Si hacen caso omiso, se activa a seguridad urbana y a la policía y vienen y intervienen. Claro. Pero en la mayoría de los casos se trata de resolver, son chicos que nosotros conocemos. La mayoría de los que suelen saltar en lugares los más peligrosos son la mayoría chicos del barrio, o gente que viene hace mucho tiempo y que conoce medianamente el lugar. Pero lo que viene detrás de eso es que quizás viene un turista que no está tan conocedor de la zona, y viene detrás y se puede llegar a golpear, digamos. Seguro. ¿Cuántos son en el cuerpo de guardavidas desplegado en esta temporada de verano ustedes? Somos 50 guardavidas. ¿Y cuáles son los lugares? Hay lugares clásicos, obviamente, Playas de Oro, el Vado del Fantasio, clásicos que siempre acude mucha gente, pero digo, ¿qué lugares ustedes consideran que son medianamente peligrosos o peligrosos para el bañista no conocedor o que no tiene gran despliegue para nadar? Digamos, si nos referimos peligrosos a lugares profundos, qué sé yo, vos tenés la zona del Sapo, es un lugar que está apto para nadar porque es un lugar que llega a tener en ciertas zonas entre 3 y 4 metros. Esto está pasando en lo que se llama la olla, ¿no? Del Vado río arriba. Del Vado arriba. Como yendo para el Puente de los Gigantes. Donde están las dos rocas grandes. Claro, ahí. Bien. Ahí de esos canales, después se hace una olla bastante importante que es muy linda para nadar. Claro. Eso por profundidad se considera peligroso. Por profundidad. Sí. Si nos basamos en la peligrosidad en la del profundo. El río, en toda su extensión, tiene su peligrosidad. Claro. Si no, por ejemplo, el caso que pasó ahora en Cabalango, que es una zona que no suele tener demasiadas ¿Cómo fue en ese profundos. caso ahí? ¿Qué habría pasado, Matías? Vos, como de acuerdo a tu experiencia. Y yo como guardavida, particularmente, en todo espejo de agua que la gente se va a bañar, yo trato que haya guardavidas. Claro. Por más que sea un lugar justamente que por profundidad no esté catalogado como peligroso, todo espejo de agua tiene su peligrosidad. De hecho, las recomendaciones que nosotros siempre hacemos es que si uno va a visitar un balneario, si se va a bañar, que lo haga en lugares donde haya
custodia de guardavidas, Claro. donde haya presencia de Y guardavidas. va a estar más seguro también el Va a bañista. estar más seguro el bañista, va a tener la tranquilidad de decir, bueno, ¿me sucede algo? Porque en estos casos suceden cosas que no están esperadas, digamos. Es que Vos uno decís, no sabe cuándo puede pasar, lamentablemente, unas cosas de estas. No estamos hablando de que puede venir una creciente, que eso es mucho más grave, pero ya hay todo un operativo que se monta cuando están llegando crecidas y demás. Sí. Digo, estamos hablando de que vos estás en lo más tranquilo de la siesta, a la tarde, disfrutando del agua del río, y en un momento, no sé, por más que sepa nadar, te agarra un calambre en el estómago, y te vas a ir hundiendo. Si estás en un lugar que está profundo, te vas a ir hundiendo. Si vos tenés un guardavidas cerca, te va a ver, te va a observar, percibir y te va a rescatar. Cambio, en un lugar que no hay guardavidas, eso fuiste. Claro, por ejemplo, hay patologías muy comunes, como decirte, una persona diabética que se le da un bajón de glucemia, una persona que sea epiléptica, que le dé un ataque, una convulsión. Y si no hay calambre también. O un calambre. O, por ejemplo, uno por ahí subestima o sobreestima las capacidades físicas y te tirás a cruzar una parte que el río sea bastante ancha. Y si no tenemos quien nos pueda dar una mano, un guardavidas, en este caso, el desenlace puede ser fatal. Tal cual, tal cual. Y por eso es tan importante que haya guardavidas en los distintos espejos donde la gente visita para bañarse, ¿no es cierto? Yo hablando con otro guardavidas también, con experiencia y demás, ¿ustedes qué aconsejan en el caso? Digo, hay una persona que se está ahogando y está ese familiar cerca, Sí. y que quizás sea menudito, sea flaquito el familiar, la propia desesperación, ¿qué va a hacer ese familiar? Se va a querer tirar también a buscarlo, a rescatarlo. Llega el momento en que se empiezan a ahogar los dos también, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan en estos casos? De hecho, es muy común eso que suceda. La mayoría de los rescates que nosotros le llamamos dobles o triples, que quiere decir que el guardavidas está sacando dos personas. Dos personas Sí, juntas. se dan por esa situación. Quizás el menor o la persona se empieza a ahogar y otra persona acude a darle ayuda, digamos. ¿Pero por qué también se empieza a ahogar esa segunda persona? Porque uno, quizás por instinto, cuando ve una persona que se está ahogando, va a querer ayudar más que nada si es un familiar o un ser querido. Claro. Y en ese momento no piensan de si sé nadar o no sé nadar. Claro. Es ayudar a que se salve, digamos. Sí. Y por ahí algunas el mismo veces puede complicar la situación, digamos. Y por ahí la misma persona que se está ahogando de la desesperación te agarra y te empieza a hundir también al que lo está ayudando, ¿no? Claro. Imagino, ustedes deben tener tanta experiencia en ese sentido. La mayoría de las personas no tienen una preparación básica de cómo rescatar a una persona. Uno, si no conoce, por ahí va de frente a la víctima y la víctima lo abraza. Y si la víctima te abraza, vos ya quedás solamente con las piernas, por ejemplo, para tratar de darte flotación. Y son muy pocas las personas que solamente pataleando se pueden mantener a flote. Y ustedes trabajan con ciertas estrategias, ¿no? Por lo que vos me decís, ir de frente, hay que evitar eso, la idea es ir por atrás. La idea, muchas veces nosotros lo que usamos son elementos de seguridad, con el torpedo, que se llama un elemento de flotación, que nosotros vamos, si la víctima está más o menos desesperada, lo que nosotros hacemos es entregarle el torpedo y mantener distancia entre nosotros y la víctima. Ajá. Porque si nosotros vamos de frente sin ese torpedo, lo que le vamos a dar flotación vamos a hacer nosotros. En cambio, nosotros le interponemos el torpedo, la víctima en su desesperación va a agarrar algo que le dé flotación y va a quedar flotando. Se va a tranquilizar. Una vez que tenga algo para que le dé sostén, no te digo que se va a calmar a cero, pero se va a calmar bastante. Y en ese momento uno ya le puede hablar, le decir, estoy con vos, te voy a ayudar, te voy a sacar a la orilla, estás acompañado, estás con otras personas más, le haces una serie de preguntas para ver si no hay otra persona también en ese caso que vino a ayudar y se pueda estar ahogando, ¿no es cierto? Mirá. Y estos torpedos también muchas veces te ayudan a darle flotación a dos personas. Y por ejemplo, si nosotros ya le estábamos dando flotación a dos personas, por ahí todavía con el cuerpo podemos rescatar a una tercera. Claro, mirá vos. ¿Le has tocado algunos casos así? Sí, de hecho esta temporada han tocado, a los chicos les han tocado hacer ese tipo de intervenciones, pero están preparados también para ese tipo de intervención. Claro. El curso que nosotros les brindamos es un curso bastante exigente en la parte física, y bueno, porque uno siempre prepara al guardavidas para las peores de las situaciones. Claro. Si bien quizás en la mayor cantidad del tiempo el guardavidas está tranquilo, observando,
al momento de intervenir, tiene que estar al 100% y tiene que estar preparado físicamente, justamente. El cuerpo guardavidas de Carlos Paz me decías que son alrededor de 50, que están trabajando desplegados en los distintos balnearios que tiene la Villa Serrana. Digo, entre ellos también hay mujeres. Así es, así es. El cuerpo está formado por, mayoritariamente por varones, pero también está formado por un grupo de chicas. Bien, bueno, ¿cómo vienen trabajando? Me decía recién los datos estadísticos son medianamente buenos en comparación a otros años. El nivel del río todavía no es tan alto, ¿no? Eso es favorable también, digo. Sí, el río medianamente a esta altura de la temporada, para enero, empieza a crecer paulatinamente, empieza a crecer de a poco, y ya en febrero el río suele estar siempre, la mayoría de los días, o crecido o con un buen caudal de agua. Claro. Pero con respecto a otros años también, por las lluvias, el río está con bastante buen nivel. Ah, bien. Sí, hasta diciembre encontrábamos el río bastante bajo, pero con las lluvias que vinieron aconteciendo, como que el río se fue poniendo un poco más lindo y aumentando el caudal. El tema de la transparencia del agua también juega mucho para los bañistas, digo, no por lo estético, lo lindo, de decir, mirá, me veo los pies abajo del agua, sino por saber el tema de la profundidad, saber qué hay abajo también. Hay momentos, hay días que está bien transparente, hay días que está bastante oscuro. ¿Eso a qué se debe también? Sí, el río ahora en estos días está transparente, hermoso. Y hay distintas variables que van a hacer que el río tenga turbidez o que se mantenga transparente como está ahora. Por ejemplo, el tema de los incendios forestales en la temporada de incendio hizo que en varias zonas del río se acumule ceniza. Por ahí, si nosotros visitamos zona de Playa de Oro, por ahí se nota que hay barro, algunos sectores un barro muy negro que suele ser ceniza. Los últimos días de diciembre, se encontraba bastante ceniza en el río y las crecientes lo fueron barriendo. Y sí, otro punto que puede mantener la turbidez del agua es los días posteriores a la creciente. Por los mismos sedimentos que arrastra la creciente, hace que 1 o 2 días después de la misma se mantenga todavía turbio y después queda hecho un espejo, es lo que suele pasar. Bueno, Mati, la última para cerrar, vos como gran conocedor de todo esto, la experiencia, jefe del cuerpo de guardavidas, digo, ¿qué aconsejás a la gente que está viendo ahora, al televidente, que es turista? Digo que es turista, o puede ser también gente local, pero que tiene poco conocimiento de los ríos serranos, de los ríos cordobeses. ¿Qué es lo que le aconsejás a ese turista que mañana está pensando en irse al río? Por ejemplo, no sé, a Playas de Oro, por irse hacia la zona del Fantasio o irse más arriba a las comunas del sur. Sí, siempre la recomendación que yo hago es que visitemos lugares donde haya custodia de guardavidas, principalmente. Segundo, que si tenemos pensado bañarnos, que no consumamos alcohol ni ninguna sustancia que nos deprima, digamos, físicamente. Claro. Y si consumimos algún tipo de sustancia, que evitemos el ingreso al agua, porque en cualquier momento se puede producir uno de estos accidentes. Después, si vamos a ir con niños, que nunca le perdamos la vista al niño, justamente. Sí. Y si es un niño menor de 8 años, que los padres o el adulto que esté a cargo no esté alejado más de 1 metro de la... Claro, que lo acompañe, que esté permanente. Ya sea que el lugar te llegue a la pantorrilla. Otra de las recomendaciones es que si vamos con niños, mantengamos en lugares donde el agua no pase a la altura de la rodilla. Los flotadores son buenos para los niños, ¿sirven o no hay que confiarse mucho en esos flotadores? Digo los que van en el bracito. Sí. Nunca hay que confiarse en ese tipo de cosas. No es que no sirvan, pero nunca nos debemos confiar al 100%. Es decir, le pongo los flotadorcitos y lo dejo que siga disfrutando solo. Que se maneje solo, digamos. Porque en cualquier momento pueden saltar de una piedrita, se le van los bracitos para arriba y los flotadores suelen... Ese es el problema que suele haber, que cuando saltan de parado, se le suelta la misma fuerza del flotador, le levanta los brazos y el flotador sale. Lo mismo que las rosquitas que se meten dentro, la criatura puede pisar mal, darse vuelta y quedar con las piernitas hacia arriba y quedar justamente con la vía aérea debajo del agua.
Claro, claro. Buenísimas las recomendaciones, Mati. Desde ya, muchísimas gracias. Felicitaciones a vos, al Cuerpo de Guardavidas, que todavía queda mucho trabajo por delante. Estamos en la mitad de enero, se vienen las partes más fuertes, donde se empieza a recibir mayor cantidad de turistas y bañistas. Así que todos los éxitos para esta temporada. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por recibirnos y por dejarnos dar estas recomendaciones que son muy importantes para nosotros. Tal cual, son muy importantes realmente para aquellos turistas, gente que viene quizás por primera vez a los ríos cordobeses, que sabemos que lo pueden disfrutar porque es hermoso la naturaleza, es linda, templada el agua, pero qué mejor estar en un lugar donde haya guardavidas y te sientas seguro, ¿eh? Vamos a la pausa, 9 de la noche, faltan 10 minutos para las 9 de la noche, es momento de irnos a la pausa, pero con este spot, ¿por qué? Porque el tren de las sierras también llega a la ciudad de la cumbre. El tren de las 12 es un recorrido turístico